Ya, primero que nada, muy buenos días a todos y a todas, ¿cierto? Ya estamos en la hora, así que comenzamos con la clase del día de hoy. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén muy bien, que hayan estado muy bien. Y eso, Buenos días, chicos, chicas. ya. Recordar lo de siempre, en este caso, que es lo de siempre, lo que tiene que ver con el COVID y lo que tiene que ver con las conexiones de los encuentros virtuales. Cierto, lo del COVID en este caso, siempre estar pendiente de desinfectar la superficie, sobre todo si van al supermercado, desinfectar las cosas que llevan de allá, lavar sus manos constantemente, y obviamente que si estornudó o tosió, cubrirse la boca, y si por ese motivo tiene que salir al centro, vaya siempre con su cubreboca. En el caso de el encuentro virtual, si tienen duda, por favor pregúntenme. Mientras esté explicando algo, ojalá que estén con la cámara y el micrófono silenciado, excepto si tienen una duda. Al iniciar el encuentro, encendamos la cámara para saber, ¿cierto?, quién está conmigo y quién no. Y la puntualidad, ¿cierto? Le había dicho que se esperaban 5 minutos después de la hora de inicio, así que por lo tanto se le pide la puntualidad. ¿Ya? El objetivo del mismo de la semana pasada, que en este caso es explicar por medio de una investigación y resumen de contenido el rol de la fotosíntesis, la respiración celular un poquitito y considerando el flujo de energía en los ecosistemas. La semana pasada yo le estuve pasando un poco lo que era el flujo de energía en los ecosistemas y luego les di lo que era respecto al trabajo del mapa conceptual, las indicaciones. Partamos con una pregunta de inicio, antes de comenzar con el trabajo. ¿De dónde proviene la mayor cantidad de energía que fluye en los ecosistemas? ¿Quién me la podría contestar? Ya sea por chat o hablándome. ¿De dónde proviene la mayor cantidad de energía que fluye en los ecosistemas? De la fotosíntesis, dice Montserrat. ¿Ya? ¿Están seguras? ¿Seguros? Ok, acuérdense, la fotosíntesis es un proceso. Y yo le estoy preguntando de dónde viene la mayor cantidad de energía. Ahí sí que yo les creo un poquito más. Como dice Yanara, del sol. Y no se olviden de eso. La mayor cantidad de energía que fluye en los ecosistemas proviene del sol. Del sol pasa a las plantas por el proceso fotosíntesis y obviamente que esa energía que queda acumulada como materia orgánica va pasando en los distintos eslabones de una cadena o trama trófica. ¿Ya? Por lo tanto, el sol es el que entrega la vida y por eso que se dice que el sol entrega la vida en los ecosistemas. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Qué importancia tiene la fotosíntesis para los ecosistemas? ¿Quién me puede decir esa? ¿Qué importancia tiene la fotosíntesis para los ecosistemas? Recuerden que pueden activar su micrófono si quieren contestar o por el chat. Si no la misa, elige a alguien más. ¿Algún voluntario o voluntaria? O elegimos. Ta-
Ya, Valentina me dice, da energía. Y lo dice dudosamente. ¿Alguien más tiene una opinión? Porque ¿para qué sirve la fotosíntesis desde el punto de vista de los ecosistemas? ¿Cuál es la Pero las finalidad? plantas, dar energía a las plantas ¿Dar energía a las plantas? o en sí a los seres vivos, no sé. Por ahí va, de hecho. Tal como está diciendo Valentina, como está diciendo Alexandra. ¿Catalina tiene duda o opinión? No quería aportar Ya, dígame nomás. que para que un ecosistema funcione necesita de un aporte energético que llega a la biosfera en forma de energía luminosa, Ajá. la cual proviene del sol y se llama normalmente o comúnmente flujo de energía. Y ahí es la importancia del sol. Exactamente, ya. La primera parte obviamente era respecto a lo que estabas diciendo tú. Lo dijiste muy bien. Obviamente que nosotros dependemos de la energía del sol, que es energía lumínica, y esa energía lumínica va fluyendo en los distintos ecosistemas. Y es por eso que, como dice ella, es flujo de energía. Obviamente que la importancia, como están diciendo, la importancia en este caso de la fotosíntesis, por una parte es entregar esta energía, obviamente que la energía se transforma, la energía del sol lumínica, a energía química, y esa energía química es la que se va traspasando de eslabón a eslabón. ¿Y qué otra importancia más tendrá eso de la fotosíntesis para los seres vivos? ¿Qué otra importancia más nos genera? Como dice Catalina, como dice Montserrat, también hay una importancia desde el punto de vista de la producción de oxígeno. O sea, si no existe fotosíntesis, no existen las plantitas, no existen las plantitas, no tenemos el oxígeno. Y obviamente que nosotros como somos seres que somos aeróbicos, necesitamos de oxígeno para vivir. Por lo tanto, ahí también hay otra importancia de la fotosíntesis para los ecosistemas. ¿Qué pasaría si en una trama trófica se eliminan a los consumidores? Si yo, por ejemplo, tengo, obviamente ustedes saben que están los productores, que son los fotosintéticos, los consumidores ya sea de primero, segundo, tercer orden, y los descomponedores. Ahora, si yo saco todos los consumidores, ¿qué pasaría en esa cadena o trama trófica? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Están por ahí? ¿Hay señales de vida? Desequilibrio, dice Yanara. Ya, pero ¿qué significa ese desequilibrio? ¿Cómo ocurriría ese desequilibrio? ¿Por qué? Ya, a ver, acá me dicen por privado, se mueren los demás seres vivos ya que no tienen de quién alimentarse, me están diciendo. Justamente pasaría un desequilibrio, como me dicen acá, y justamente por el tema de que los seres vivos no hallarían con quién, en este caso, alimentarse. Yo necesito necesariamente de tener un productor, necesito tener todos los eslabones, ¿ya? Si yo, por ejemplo,
quito los consumidores, o los productores lo que harían sería crecer por todos lados, habrían productores por todos lados, pero llegaría un momento en que serían una plaga, porque no hay consumidores de ningún tipo, y llegaría un momento en que esta plaga van a empezar las mismas plantas a pelearse entre ellas, como decir en otras palabras, y llegarían a un momento en que se van a extinguir. Y obviamente terminaría la vida del planeta. Así que cualquier cosa, cualquier eslabón de las cadenas alimenticias, cualquier cosa que pase, siempre va a haber un desequilibrio ecosistémico y obviamente que va a terminar finalmente en una extinción o algo similar. Vale. Por lo tanto, nosotros estuvimos viendo lo que era flujo de energía, ¿cierto? En este caso, la luz solar pasa por un proceso de fotosíntesis a los productores, se transforma en energía química y esa energía química obviamente que va para los consumidores primarios, consumidores secundarios, descomponedores. Una parte de esa energía se pierde en forma de calor y la otra utilizada en lo que es la respiración celular. ¿Y cuánta energía se va entregando? Obviamente que de la totalidad de la energía que entrega el Sol, las plantas asimilan solamente el 1% y de ese 1% se va distribuyendo el 10% de eslabón a eslabón y es por eso que se conoce como la regla del 10%. ¿Ya? O sea, cada vez que va pasándose de un eslabón a eslabón, se va perdiendo un 10% de la energía inicial. Pero Había una es pregunta, mister. Cata preguntaba, ¿pasa algo parecido al introducir una especie invasora? ¿Cómo en qué sentido no entendí esa pregunta? Cata, ¿puedes activar tu micrófono si te acomoda? Era con respecto al ejemplo que había dado. El anterior. ¿De los consumidores? Obviamente que lo mismo, si yo tengo una especie invasora y la llevo a un ecosistema, también va a ocurrir un desequilibrio justamente cuando llegan este tipo de especies. Por ejemplo, ¿y por qué razón? Simplemente porque las especies están adaptadas a un ecosistema y después si llegan a otro ecosistema y tienen demasiadas condiciones ideales, como se dice, lo que van a hacer es arrasar con todo. Y eso pasa con las especies exóticas. Sobre todo, por ejemplo, bueno, vean el caso que vean, siempre va a quedarle embarrada con una especie exótica. Por ejemplo, si vamos analizando el tema de la chaqueta amarilla, una avispa, esa apareció, ¿cierto?, con el transporte de fruta, me parece mucho que fue el de bananas, y hoy en día esa avispa no hay quien la controle, ¿ya? La avispa está comiendo las abejas, se está comiendo la fruta, se está comiendo la carne, come de todo, ¿ya? Y hoy en día lo que está haciendo es destruir estos ecosistemas, y obviamente que si lo vemos desde el punto de vista de las cadenas intramastróficas, está comenzando a tener un desequilibrio estas cadenas intramastróficas. Y esa es la importancia, ¿cierto?, de no traer especies introducidas a un lugar que no es el habitual. Y eso está ocurriendo también con la trucha arcoíris, está sucediendo con los castores, con las plantas también, el pino. El pino, si no es porque le hayan encontrado un tema forestal para producir papel y todo eso, el pino sería el peor enemigo del ecosistema de acá. Y de hecho es malo. Si ustedes plantan pino, por ejemplo, o eucalipto en una tierra, esa tierra solamente después va a servir para aquello. Ya no sirve para agrícola, ya no sirve para ninguna otra cosa más. Acidifican demasiado los suelos. Por lo tanto, sí, pasaría algo muy similar si se introduce una especie invasora a un ecosistema. Y respecto al producto final, vamos a hacer un mapa conceptual. Les había dicho que es de este tipo. Un mapa conceptual en este caso son conceptos o palabras clave, ¿cierto? Que van encerradas en un rectángulo o en rectángulos circulares. Van unidos en distintas proposiciones, que es la unión de un concepto con otro, ¿ya? Y obviamente cada proposición va unido, enlazado por
líneas y, en este caso, las palabras de enlace. ¿Ya? Por lo tanto, son tres cosas las que tienen estos mapas conceptuales: las proposiciones, los conceptos y las palabras de enlace. La idea es que hay que darle un orden jerárquico dependiendo de lo que es más general a lo más particular. ¿Ya? La meta que tienen ustedes es hacer, respecto a estos dos temas que están acá, un mapa conceptual. Ya en este caso que tenga que ver con lo que hemos visto de fotosíntesis y lo que hemos visto de flujo de materias y energía en los ecosistemas. O sea, hasta lo que hemos visto nosotros. Para esto, obviamente, ahora la idea es que vayan escribiendo ahí, mientras la Miss vaya anotando, si me ayuda ahí, los grupos, vayan escribiéndolo en el chat, mientras me van escuchando, ya quienes van a trabajar solo y todo, porque la semana pasada les pedí correos electrónicos que me escribieran y solamente 3 personas lo hicieron, y le agradezco a esas personas que hayan escrito, que cada uno iba a trabajar individualmente, pero se agradece. Así que por ahora tendrían que hacer su grupo en estos momentos. Así que escríbanlo en el chat con quién van a trabajar. Eso ustedes lo van a decidir. Solamente el máximo de personas es de 4 y el mínimo es de 1, obviamente. Así que pueden trabajar de a 1, de a 2, de a 3 o de a 4. ¿Ya? Ahora, los pasos para elaborar, lo primero que hay que hacer para elaborar un mapa conceptual es ver los conceptos o las palabras clave. Y eso es lo que van a hacer en esta clase, en este caso buscar los conceptos y palabras clave. Ahora, ¿cómo saber qué conceptos y palabras claves deben incluir? Primero que nada, ¿cierto? Porque es harta la materia que hemos visto, ¿ya? Por lo tanto, necesito que tengan los conceptos y las palabras claves necesarias. Los conceptos clave son conceptos que se pueden definir importantes y fundamentales de los contenidos que estamos aprendiendo. O sea, hay una característica: los conceptos se pueden definir. Cada concepto que se pueda definir ya viene siendo un concepto clave. Y cuando hablamos de palabras clave, que en este caso, porque también van a ver algunas veces que vamos a utilizar palabras clave, son generales y no son frases enteras. O sea, son palabras cortas. Cuando más tendrán 2 o 3 conceptos en una sola palabra. ¿Ya? Los conceptos clave o palabras clave en un texto son aquellos que constituyen un elemento fundamental en el texto. ¿Qué significa? Que si yo leo y yo voy viendo que esos son conceptos que se pueden definir, esos son mis conceptos clave o mis palabras clave. Que si yo los quitaría de ese texto, el texto no tiene ningún sentido. ¿Ya? Esa es la idea. Por lo general pueden ser sustantivos, pueden ser adjetivos, pueden ser pronombres, dependiendo, ¿cierto?, de qué cosa estoy analizando acá. En este caso, si es sustantivo, una clase de palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Si es un adjetivo, es una palabra variable que expresa el género y número por defecto de la concordancia con el sustantivo. O pronombre, que son palabras cuyo referente no es fijo, sino que terminan en relación con otras que normalmente ya se han nombrado. O sea, estos conceptos que ustedes pueden incluir, por lo general son conceptos que se pueden definir, son conceptos que puede dar nombre de algo, de procesos, puede dar nombre, por ejemplo, puede dar nombre de procesos, puede dar nombre de animales, puede dar nombre de cosas, de lugares. En el caso del sentimiento o idea, en este caso no lo creo, porque en la fotosíntesis no creo que las plantas tengan sentimiento. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo un texto y obviamente que acá seleccioné los conceptos claves de este texto. El texto dice: Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés reconocido por ser científico más influyente y el primero compartiendo este logro de forma independiente con Alfred Russel Wallace, de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de la especie, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Postuló que todas las especies,
de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado en común mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada con un hecho por la comunidad científica, por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930. Actualmente constituye la base de la síntesis de la evolución moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituye una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. Acá, si se fijan, yo fui colocando en este caso los conceptos clave. ¿Quién era Charles Darwin? Un naturalista inglés. Obviamente que compartió junto con Wallace, y ahí por eso es que tengo a Wallace. ¿Qué es lo que hicieron ambos? El concepto de evolución biológica. ¿Y qué pasaba con ese concepto de evolución biológica? Automáticamente el concepto de selección natural. Eso lo escribieron mediante un libro que se llama El origen de la especie. ¿Se fijan? Esos son conceptos clave. Por lo tanto, si digo que está el origen de la especie, es porque habló de especie, habló de seres vivos, y que ellos fueron evolucionando, obviamente a partir de qué cosa, de un antepasado en común, y todo eso obviamente que denominado selección natural, que obviamente lo volví a subrayar, pero la idea es que no se vayan repitiendo, solamente para el ejercicio. Fue aceptada por una comunidad científica, es importante eso, ¿ya? Y también es importante de que esto era una teoría que dio origen a la síntesis evolutiva moderna, ¿ya? Y que es parte de la biología, es parte de ciencia, es parte de la lógica, e incluso unifica las observaciones de la diversidad de la vida. O sea, acá tengo un texto donde yo hice conceptos clave, y después lo único que tengo que hacer es colocar el concepto más importante en la parte de la cúspide, y luego voy desglosando todo esto. ¿Qué es lo que es más importante en todo este texto? El concepto de evolución biológica. Porque este texto está tratando de evolución biológica. Por lo tanto, ese texto es el que va arriba como importante, y después voy desglosando qué pasó con el concepto de evolución biológica. Esto es lo que quiero que en esta clase ustedes hagan, a partir de todos los videos, todas las clases que han tenido, sus apuntes, si es necesario el libro de primero medio de biología, ¿cierto? En la parte de fotosíntesis y obviamente flujo de materia y energía, vayan subrayando, ya sea con lápiz grafito o haciendo un listado de estos conceptos clave, cosa que después lo único que tengan que hacer es armar todo este armazón que necesitamos para hacer el mapa conceptual. Por lo tanto, esta es la meta que tienen hoy día, el seleccionar las palabras clave necesarias. Obviamente que ustedes las pueden hacer un listado de estas palabras, las pueden subrayar con negrita, las pueden subrayar con, si están en el libro, las pueden subrayar con un destacador. Ustedes vean ese tema, ¿ya? Pero seleccionen estas palabras como para ir, y palabras que sirvan para ir armando en este caso este mapa conceptual. Lo único que, la idea es que después que hagan esto, esas palabras lo único que tengan que hacer es ordenarlas, nada más que eso. Por lo tanto, si ustedes van a hacer algo del fotosíntesis, y obviamente que lo van a conectar con lo otro, yo tengo que ir pensando, ¿ya? ¿Cuál concepto es más importante de los que ha dicho el mister? Fotosíntesis, ya. La fotosíntesis, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a decir que es un proceso de tal cosa. Ya, proceso, se destaca. ¿Qué cosa produce la fotosíntesis? Glucosa, ya, es importante. ¿Cuáles son en este caso, lo que necesita la fotosíntesis? Ahí están todos los conceptos. ¿Qué cosa produce la fotosíntesis? Acá tengo todos los otros conceptos. ¿Cuáles son los procesos internos de la fotosíntesis? Ahí de forma general. Y así voy colocando concepto tras concepto. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende la idea? Y obviamente que ustedes
van a armar un mapa conceptual. El mapa conceptual no es necesario que los conceptos los vayan definiendo. Ustedes ahora solamente van a buscar esos conceptos clave para armar el mapa conceptual. Y obviamente que si no saben qué significa cada uno de esos conceptos, después les va a complicar cómo armar ese mapa conceptual. Pero si ustedes saben qué significa cada uno de ellos, les va a quedar muy fácil llegar y empezar a armarlo de forma jerárquica. ¿Ya? Pero no es necesario que los vayan definiendo. Que busquen los conceptos y los pongan a definir uno a uno. Ahora, si ustedes lo quieren hacer para que quede más claro, pero eso ya es cosa de ustedes, lo pueden hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Sí. Ya, entonces, yo sé que no alcancé a verlos todos, pero lo que me interesa es que vayan entendiendo este tema de los conceptos clave, ¿ya? Si no pueden, no tienen cómo imaginarse, ¿cierto?, el buscar estos conceptos clave, pueden buscar en los textos de estudio. Por lo general, los conceptos clave están marcados en negrita, muchas veces. Pueden buscar ejemplos de mapas conceptuales, pero varios ejemplos, no solamente quedarse con el primero que pillen, y no se trata de copiarlo, hacer un copy-paste, no, sino que es buscar los conceptos que aparecen allí y relacionarlo a lo que yo quiero hacer. De la fotosíntesis, obviamente que tienen que hablar todo lo que hemos visto, sobre todo lo que he repetido más veces. ¿Qué cosa he repetido más veces? La etapa dependiente de la luz, la etapa independiente de la luz, cuáles son sus productos, cuáles son los reactantes, cuáles son los procesos que tienen cada uno de ellos, ¿cierto? Y eso irlo relacionando con flujo de energía que estamos viendo hasta ahora. ¿Qué pasa con los ecosistemas, tramas, cadenas tróficas, etcétera, etcétera? ¿Ya? La próxima clase vamos a continuar trabajando. Busquen en este caso la rúbrica que estaba en material pedagógico del San Alberto, ahí está. Tienen la clase anterior y también les voy a subir lo que hemos visto ahora pequeñito, que son 2 diapositivas de esta nueva clase. Y si tienen dudas también pueden ir viendo los videos de YouTube. ¿Ya? ¿Duda, consulta hasta ahora? Porque la hora se nos fue. Mister, Dígame. había un PowerPoint que era de una clase anterior a ese, que explicaba la materia más explícita. Debería ¿Lo estar ahí. podría- Debería Debería, estar ahí en material pedagógico también. ¿Ya? porque Va- solo veo uno. Y es de la clase anterior. Yo estoy buscando la clase anterior, donde tratamos el tema específico de la fotosíntesis. Ya, lo voy a buscar. No, pero de hecho debería estar. Y si no, lo voy a buscar y lo subo. Ok, Pero hoy día tendría que estar. Pero por lo general están. Y además que cada vez que subo un video en YouTube, por lo general les voy dejando abajo el link del enlace que lleva al mismo que están ahí. Así que debiese estar por ahí. Solamente que hay que buscarlo por fecha, porque muchas veces lo ordené por fecha y otras veces por tema. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Están seguros? ¿Están seguras? Ya, por la hora los dejaré en libertad por esta ocasión. Así que tengan